24 de diciembre de 1986. Mar de Barents. 73 grados de latitud norte, 28 grados de longitud este. A 300 metros bajo una costra de hielo que no ha conocido la luz del sol en 6 semanas, la Guerra Fría alcanza su punto más gélido. El comandante del HMS Splendid, un submarino nuclear de ataque de la clase Swiftsure, permanece inmóvil en la sala de control. Su mirada está fija en la pantalla de la sonda remolcada tipo 2024, observando las cascadas verdes de datos acústicos que descienden por el fósforo. El aire dentro del casco de presión es una mezcla densa de aliento reciclado y aceite de máquina. La temperatura se mantiene estable en 18 grados Celsius, un contraste artificial con el agua casi helada que presiona contra el acero a solo 2 metros de su hombro. Durante 43 días ha estado rastreando los movimientos de la flota del norte soviética, operando en aguas donde la Royal Navy no tiene derecho legal a existir. Sus órdenes, recibidas del cuartel general de Northwood, son explícitas: mantener la posición al noreste de los campos de prueba de la península de Kola, vigilar los ejercicios con misiles balísticos R-39, registrar todas las firmas acústicas y, sobre todo, no ser detectado. La sonda remolcada tipo 2024 se extiende 1500 metros por detrás del propulsor del Splendid. Es un cable que alberga 72 hidrófonos, capaces de detectar las bombas de refrigeración de un reactor soviético a más de 50 kilómetros. De repente, la quietud se rompe. La voz del operador de sonar resuena. Contacto, marcación 035 grados, distancia 12.000 metros. El comandante se acerca a la estación de sonar. En la pantalla, el contacto es una mancha difusa de retornos de baja frecuencia. Un ruido de amplio espectro sin características tonales definidas. Parece hielo. El mar de Barents en diciembre produce exactamente esta firma acústica cuando las crestas de presión del hielo chocan entre sí, cuando las placas se fracturan y se comban. El operador lo clasifica como una formación de hielo, probablemente una cresta de presión incrustada en la banquisa estacional. Es el procedimiento estándar para las operaciones en el Ártico. Pasan 37 minutos de silencio tenso. El contacto permanece inmóvil. Y entonces, la pantalla cambia. El ruido de amplio espectro comienza a resolverse en bandas de frecuencia discretas. El operador ajusta la ganancia, afinando los algoritmos. Llama de nuevo al comandante. Algo no encaja. El hielo no produce un zumbido eléctrico de 60 hercios. El hielo no genera el pulso rítmico de las bombas de refrigerante que circulan por un reactor de agua a presión. El operador compara el contacto con la base de datos de firmas acústicas, comparando las características tonales. Lo que parecía un gemido inofensivo de la naturaleza ártica se ha revelado como el latido de una máquina de guerra. En las profundidades abisales, donde la luz no llega y la presión es absoluta, la supervivencia no depende de la vista, sino del oído. Y en el silencio aplastante del océano, un solo sonido mal interpretado es la delgada línea que separa la vigilia de la aniquilación. En las profundidades heladas del círculo polar ártico, donde la luz del sol es un recuerdo lejano y la presión puede pulverizar el acero, se libra una guerra invisible. Es una contienda de ecos y susurros, de firmas acústicas analizadas en la penumbra de una sala de sonar. Contra el catálogo de clases de submarinos soviéticos conocidos, el sistema de análisis devuelve una coincidencia. La confianza es del 93%. Proyecto 941. Para la OTAN, una designación mucho más siniestra. Clase Tifón. Un leviatán de la era atómica. 48.000 toneladas de desplazamiento sumergido. Una ciudad sumergida diseñada para el apocalipsis. En sus entrañas descansan 20 misiles balísticos R-39, cada uno portando 10 ojivas nucleares de reentrada múltiple e independiente. 200 cabezas de guerra capaces de borrar naciones del mapa. Una sensación gélida se asienta en el pecho del comandante.
El contacto de sonar que su tripulación ha estado rastreando durante 37 agónicos minutos, descartado como una formación de hielo a la deriva, es en realidad un submarino estratégico soviético. Se encuentra inmóvil, a 12.000 metros al noreste de su posición, ejecutando un posicionamiento previo al lanzamiento. La clase Tifón fue concebida para operar en el fin del mundo. Su casco reforzado puede romper capas de hielo ártico de hasta 3 metros de espesor para emerger y desatar su carga mortal, mientras los rompehielos de la flota montan guardia. Pero este no está emergiendo. Mantiene la profundidad, esperando. La orden del comandante resuena con una calma forzada en la sala de control del HMS Splendid. Virar a la izquierda, rumbo 050. Reducir la velocidad a 3 nudos. Aumentar la profundidad a 320 metros. Es el protocolo de evasión estándar, un manual escrito con el sudor frío del miedo. Ganar distancia, ganar profundidad, volverse un fantasma en el agua. El timonel acusa recibo. Gira el timón de control con una precisión quirúrgica. La cubierta se inclina 2 grados mientras el Splendid inicia un lento y calculado giro, una maniobra diseñada para abrir el alcance, minimizando el ruido del flujo de agua sobre el casco. Detrás de ellos, la antena remolcada se extiende como un frágil cordón umbilical, 1.500 metros de cable vulnerable arrastrándose por la negrura abisal. Entonces, el tifón se mueve. En la pantalla de la cascada, las líneas de luz que representan el sonido cambian. La tasa de demora se altera. El espectro de frecuencia se desplaza a medida que el colosal submarino soviético comienza a inundar sus tanques de lastre de proa. El operador de sonar canta los cambios de rumbo cada 15 segundos, su voz tensa rompiendo el silencio. 035, 034, 033. El tifón está virando hacia ellos. El comandante siente que la garganta se le cierra. La doctrina soviética para submarinos estratégicos es clara e inflexible. No incluye maniobras agresivas hacia contactos no identificados. Los submarinos de misiles balísticos son activos estratégicos, joyas de la corona protegidas por submarinos de ataque y escoltas de superficie. No cazan, se esconden. Pero este está acortando la distancia. La antena tipo 2024 capta firmas adicionales, sonidos que son la banda sonora del fin de los tiempos. El silbido del aire a alta presión sangrando en los tanques de lastre. El chasquido metálico e inconfundible de las escotillas de los tubos de misiles, mientras los arietes hidráulicos realizan pruebas de ciclo. El tifón está ejecutando la secuencia de lanzamiento. No es un simulacro. No es un entrenamiento. Es un protocolo completo de verificación del sistema de armas. Un procedimiento que normalmente se llevaría a cabo en los bastiones protegidos de la península de Kola, bajo una fuerte vigilancia. No en aguas abiertas, donde los submarinos de la OTAN merodean con sus equipos de grabación. El comandante comprende entonces, con una claridad aterradora, que el HMS Splendid ha tropezado con una prueba de misiles soviética clasificada. La tripulación del tifón o bien desconoce por completo su presencia, o peor, está demostrando una indiferencia calculada y letal. El alcance sigue disminuyendo. 11.000 metros. 10.500. Los 2 corazones nucleares del tifón, sus reactores o K-650, aumentan su potencia, impulsando a la bestia de acero a través del agua con una velocidad inquietante. En el silencio del océano profundo, 2 depredadores de la Guerra Fría se encuentran en una danza mortal. Uno, un cazador sigiloso atrapado en la red. El otro, un titán armado con el juicio final, indiferente a las reglas del juego. Es en estos momentos, ocultos a la vista del mundo, donde la historia se sostiene sobre el filo de una navaja, en una guerra que nunca se declaró, pero que se libró cada segundo en el abismo. Un giro, hacia un rumbo recíproco.
Desde la penumbra abisal del mar de Barents, el operador de sonar capta un sonido inconfundible, una perturbación en la sinfonía silenciosa de las profundidades. Es el ruido de cavitación, proveniente de las hélices carenadas del submarino soviético. El siseo delator de incontables burbujas de vapor de agua, naciendo y colapsando violentamente mientras las puntas de las palas rozan velocidades supersónicas. No hay duda. El gigante, el proyecto Aquila, conocido en Occidente como Tifón, está acelerando. En el compartimento de control del HMS Splendid, la tensión es un ente palpable. La orden del comandante resuena, precisa y serena. Aumentar la velocidad a 8 nudos, virar a estribor, rumbo 090, mantener profundidad. La cubierta se inclina una vez más, un leve ajuste en la danza mortal que se desarrolla a miles de metros bajo las olas heladas. Pero 8 nudos es una velocidad peligrosa, no para el submarino, sino para sus oídos. El sonar remolcado, esa delicada serpiente de hidrófonos que se extiende por más de 1 kilómetro detrás de ellos, comienza a vibrar con la corriente. El cable produce un ruido de flujo que degrada la sensibilidad de sus sensores, como un estruendo de estática en una conversación susurrada. El operador de sonar informa de la degradación de la señal. Recomienda reducir la velocidad o, en su defecto, recoger el sonar. Pero el comandante conoce la cruda aritmética del sigilo. Recoger 1500 metros de cable tomaría 40 minutos. 40 minutos de chirridos y ruidos mecánicos que anunciarían su posición a cada hidrófono en cientos de kilómetros a la redonda, un grito en una biblioteca submarina. La orden es mantener el sonar desplegado. Acepta una sordera parcial como el precio a pagar por mantener la distancia con su presa. 9000 metros. El espectro del tifón continúa acortando la brecha. El operador, con los oídos pegados a la realidad acústica del océano, detecta nuevos contactos. En la superficie. 2 contactos, marcación 020 y 045. Distancia aproximada, 18.000 metros. La clasificación es casi segura, proyecto 1559V. Petroleros de reabastecimiento de la clase Morskoy, sirviendo como buques de seguridad en un polígono de pruebas. La verdad es escalofriante. El tifón no está en una patrulla de rutina. Está operando dentro de una caja protegida en aguas territoriales soviéticas, rodeado de naves de apoyo con enlaces de radio directos al cuartel general de la Flota del Norte en Severomorsk. Si el HMS Splendid es detectado e identificado, las consecuencias diplomáticas caerían en cascada sobre la OTAN y Whitehall en cuestión de horas. El comandante sopesa el cálculo que define la Guerra Fría, la inteligencia operativa frente a la catástrofe política. Grabar la firma acústica completa de un tifón ejecutando una secuencia de lanzamiento de misiles sería un tesoro de valor incalculable para la inteligencia naval de Occidente. Ser atrapados en el acto sería diplomáticamente ruinoso, una humillación estratégica de primer orden. 8000 metros. La tasa de aproximación disminuye, pero la distancia sigue acortándose. El tifón se ha estabilizado en la marcación 032, manteniendo un rumbo y velocidad constantes. Y entonces, un nuevo evento acústico atraviesa el océano. Un estruendo de baja frecuencia, una vibración que se transmite a través de la columna de agua, un sonido mecánico, deliberado y ominoso. Las compuertas de los tubos de misiles se están abriendo. El comandante se desplaza hacia la estación de sonar. Observa cómo la cascada de luz fosforescente en la pantalla resuelve el sonido en eventos mecánicos discretos. 20 compuertas masivas de acero, cada una con un peso de 11 toneladas, abriéndose sobre rampas hidráulicas para exponer los misiles R-39 a la presión del mar. El tifón va a lanzar. La elección se vuelve imposible. En el silencio presurizado del submarino, un solo hombre se enfrenta al abismo de la decisión. No es solo una cuestión táctica de observar o huir. Es el punto de equilibrio en la balanza de la Guerra Fría, sostenido en las profundidades por un casco de acero. Cada segundo que permanece es un riesgo catastrófico. Cada segundo que se aleja es una oportunidad de inteligencia perdida para siempre.
En las profundidades heladas, donde la luz del sol es un recuerdo lejano, el frágil destino de la paz se decide, suspendido en el eco metálico de una compuerta abriéndose hacia el cielo. En la opresiva oscuridad del Ártico, donde la presión del agua es una fuerza palpable y la luz del sol un recuerdo lejano, se desarrolla un juego mortal de paciencia y nervios. El comandante se enfrenta a un trilema, una ecuación de supervivencia y estrategia tallada en el hielo y el acero. Retirarse ahora significaría la pérdida de una oportunidad de inteligencia única, un tesoro acústico que podría cambiar el equilibrio del poder. Mantener la posición, inmóvil en el abismo, es invitar al riesgo de ser detectado, de que su presencia fantasmal se convierta en una verdad sólida en los sonares enemigos. La tercera opción, la más audaz y peligrosa, es acercarse, deslizarse aún más en las fauces de la bestia para mejorar la calidad de la grabación, para capturar cada matiz del rugido del adversario. A cambio, acepta un peligro exponencial. Elige mantener el rumbo. El HMS Splendid, un cazador silencioso de la clase Swiftsure, continúa su avance a 8 nudos, rumbo 090. Navega a una profundidad de 320 metros, un reino de perpetua noche. A su estela, como un apéndice neuronal que se extiende por el agua negra, se despliega el sonar remolcado. Un cable de 1500 metros de longitud, una serpiente de hidrófonos que lo escucha todo, grabando cada crujido, cada vibración que emana del submarino clase Tifón que acechan. Esta es la esencia de la Guerra Fría submarina, la inteligencia acústica. Datos que serán analizados en salas insonorizadas en Northwood y Fort Meade, los cerebros anónimos de un conflicto invisible. Allí, los espectrogramas serán comparados con las firmas de otros submarinos soviéticos de misiles balísticos, utilizados para construir las bibliotecas sónicas que permitirían rastrear a los colosos nucleares rusos en el caso de una guerra total. A 7.000 metros de distancia, el gigante soviético, la catedral sumergida de acero y aniquilación, comienza su secuencia de lanzamiento. El operador de sonar del Splendid informa de un sonido inconfundible. Aire a alta presión inundando los tubos de misiles. Es el aliento de un dios mecánico, acumulando la fuerza para el sistema de lanzamiento en frío. Un método que expulsa un misil R-39 de su silo mediante generadores de gas, un instante antes de que el motor de cohete de combustible sólido se encienda con furia. Esto no es un simulacro, es una prueba de armamento completa, con proyectiles de entrenamiento que volarán 8.000 kilómetros a través del vasto territorio soviético para impactar en los polígonos de la península de Kamchatka. El comandante británico escucha los sonidos de los sistemas de armas nucleares alcanzando su plena disposición operativa. Sabe que en algún lugar por encima de ellos, en la oscuridad helada, un misil soviético pronto perforará el hielo y el mar para trazar un arco incandescente a través de la atmósfera. Y entonces, algo sale terriblemente mal. La cascada de datos en la pantalla del sonar parpadea. Muestra una corrupción en el procesamiento de la señal. El operador informa de una pérdida intermitente de datos, una posible falla en el cable en la sección de hidrófonos de popa. El sonar remolcado es una pieza de equipo exquisitamente sensible, arrastrada a través del agua ártica a 8 nudos, sometida a choques térmicos, variaciones de presión y encuentros ocasionales con escombros. Las fallas en los cables ocurren. Pero el momento preciso de esta llena al comandante de un pavor helado, una angustia que no tiene nada que ver con la temperatura del océano. La corrupción en la señal se resuelve en algo peor, en una certeza aterradora. El sistema no está fallando, está siendo perturbado físicamente. Algo o alguien está haciendo contacto con el cable. El operador de sonar informa de una interrupción masiva en los datos acústicos, una pérdida total de la señal de los últimos 300 metros del conjunto. El comandante ordena al equipo de manejo del cable que comience la recuperación de emergencia, que recojan lo que quede antes de que el daño se propague en cascada hacia el submarino. Pero la recuperación es un proceso agónicamente lento,
El sistema de cabrestante opera a su velocidad máxima segura, 20 metros por minuto, para evitar que el cable se rompa bajo la inmensa tensión. Necesitarán 75 minutos para recuperar los 1500 metros. 75 minutos, una eternidad en el fondo del mar. El operador continúa su letanía de malas noticias. Degradación continua de la señal. Los elementos de los hidrófonos se desconectan en secuencia, de popa a proa, como si una criatura invisible lo estuviera devorando, metro a metro, con una precisión metódica y escalofriante. Y entonces, el silencio. El sonar remolcado entero enmudece. Un apagón acústico total. No hay datos, no hay telemetría, no hay señales de hidrófonos. Solo persiste un débil zumbido eléctrico de los conductores de energía del cable, la única y fantasmal confirmación de que la conexión física, el cordón umbilical con su sensor destrozado, permanece intacta. El cazador se ha quedado ciego y sordo en el corazón del territorio enemigo. El silencio que ahora lo envuelve no es la ausencia de sonido, es una presencia, una pregunta suspendida en el abismo. Un testimonio de que en las profundidades más oscuras existen reglas de enfrentamiento que nadie ha escrito y depredadores cuya existencia ni siquiera se había imaginado. En el abismo helado del mar de Barents, el silencio no es paz. Es una advertencia. A bordo del submarino de ataque de la Marina Real, el HMS Splendid, ese silencio se ha vuelto ensordecedor. Todos los sensores acústicos remolcados están muertos o han sido seccionados. La conexión vital del submarino con el mundo exterior, su oído extendido que le permitía escuchar los secretos más profundos del adversario, ha sido cortada. En la penumbra del cuarto de control, el comandante da sus órdenes. Su voz, un ancla de calma en un mar de incertidumbre. Ordena al equipo de manejo del cable que continúe la recuperación, que traiga a bordo lo que quede de su valioso equipo. Simultáneamente, instruye al oficial de armas para que prepare una evasión de emergencia inmediata, para que tenga lista una solución de disparo instantánea contra el submarino soviético clase Tifón que acecha en las cercanías. Cada segundo cuenta. La acción del Leviatán soviético podría ser un accidente o el preludio de un ataque. Sin su sonar de arrastre, el HMS Splendid está ciego. Su percepción del campo de batalla se ha reducido a los sonares montados en el casco, una fracción del alcance y la sensibilidad que poseía minutos antes. Es un cazador que ha perdido el olfato, obligado a depender únicamente de la vista en una oscuridad casi total. Desde la sala de cabrestantes, llega un informe inquietante. El equipo reporta lecturas de tensión extrañas. El cable arrastra algo pesado, un peso muerto que no debería estar allí. La maquinaria gime bajo un esfuerzo antinatural. Continúan recogiendo el cable, metro a metro de acero y fibra óptica, mientras en el cuarto de control una certeza gélida se instala en la mente del comandante. El HMS Splendid acaba de perder su sistema de inteligencia más sofisticado, una víctima de la danza mortal que se juega en estas aguas prohibidas. Tras 93 minutos de tensión contenida, el veredicto final llega por el intercomunicador. El extremo del sonar remolcado ha sido recuperado. Los últimos 300 metros de cable han sido cercenados. Un corte limpio, brutal. Los ensamblajes de hidrófonos, la matriz de sensores acústicos que debían registrar la secuencia de lanzamiento de misiles del Tifón, han desaparecido. La misión ha terminado. La supervivencia es ahora el único objetivo. El comandante emite una nueva serie de órdenes, precisas y rápidas. Aumentar la velocidad a 15 nudos. Rumbo a estribor, marcación 180. Mantener la profundidad en 320 metros. Saldrán de las aguas territoriales soviéticas a la máxima velocidad silenciosa posible, corriendo a ciegas, rezando para que le desliza hacia la oscuridad ártica, dejando atrás 1500 metros de cable seccionado y 300 metros de sensores británicos clasificados, que ahora, posiblemente, están en manos soviéticas. 4 días después, un informe llega al cuartel general de Northwood.
Está marcado como secreto, solo para ojos del Reino Unido. Describe una patrulla de vigilancia rutinaria interrumpida por un contacto cercano con un submarino soviético de la clase Tifón, que parecía estar realizando un ejercicio de lanzamiento de misiles. El informe anota la pérdida completa del sistema de sonar remolcado tipo 2024 debido a causas desconocidas, posiblemente por contacto físico con el submarino soviético o por una acción deliberada de contramedida. Recomienda una revisión inmediata de los protocolos operativos en el mar de Barents. El informe no menciona que el comandante del HMS Splendid pasó los días de Navidad sumergido bajo el hielo ártico, preguntándose si la tripulación soviética sabía exactamente dónde estaba posicionado su submarino, y eligió enviar un mensaje a través de la destrucción de su sensor más valioso. El oficial de servicio en Northwood que lee el informe lo archiva en un gabinete seguro, junto a otros despachos similares de otros submarinos británicos que operan en las aguas del Ártico. Ha visto 3 informes de este tipo en los últimos 18 meses. Cada uno describe encuentros cercanos e inexplicables con submarinos soviéticos en condiciones donde la ventaja táctica debería haber pertenecido a la OTAN. Cada informe es una pieza más en el mosaico de una guerra no declarada, un conflicto silencioso librado por fantasmas de acero en las profundidades abisales. Una guerra sin testigos, donde las únicas cicatrices son cables cortados en el fondo del océano y preguntas sin respuesta archivadas en gabinetes secretos, lejos de la luz del día. En las profundidades del Atlántico Norte, allí donde la detección debería haber sido casi imposible, cada informe de misión llegaba con la misma nota discordante. Cada registro de fallos en el equipo o de daños físicos era consistente con una acción soviética deliberada. Cada documento planteaba la misma pregunta perturbadora que nadie en el almirantazgo quería responder. El patrón comienza a tomar forma en septiembre de 1985. El HMS Superb, un cazador casi fantasmal de la clase Swiftsure, lleva a cabo una vigilancia sigilosa cerca de la base naval de Murmansk. Durante una maniobra de evasión rutinaria, pierde el contacto con un submarino de la clase Delta III que estaba siguiendo. Momentos después, el sonar vuelve a adquirir el mismo contacto, pero esta vez a una distancia de solo 2.000 metros, directamente a popa. Era como si el submarino soviético hubiera estado anticipando cada movimiento del Superb, siguiendo sus pasos en la oscuridad a través de un laberinto que él mismo había diseñado para perderlo. 6 meses después, en marzo de 1986, el escenario se repite, esta vez en el mar de Noruega. El HMS Sceptre detecta un submarino de ataque de la clase Victor III. Comienza la metódica y el cazador se ha convertido en la presa. El submarino soviético no solo los ha detectado, sino que está ejecutando una trayectoria de intercepción perfecta hacia la posición proyectada del Sceptre, 30 minutos antes de que el submarino británico llegara allí. Era una predicción de movimientos que rozaba la precognición. El tercer incidente ocurre en junio de ese mismo año. El HMS Sovereign, mientras sigue la estela de un submarino soviético de misiles balísticos, detecta retornos acústicos anómalos en su sonar remolcado, sus oídos extendidos a kilómetros de distancia. Al recuperar el equipo, descubren una sección dañada del cable. Las marcas no son de una fractura por tensión ni de la fauna marina. Son marcas de herramientas, consistentes con un equipo de corte. Alguien, o algo, había intentado amputar deliberadamente los sentidos del submarino. El clímax de esta escalada silenciosa llega en diciembre de 1986. El HMS Splendid pierde por completo su sonar remolcado durante una aproximación cercana a un coloso de la clase Tifón que realizaba un aparente ejercicio de lanzamiento de misiles. El cable, recuperado, muestra marcas de cizallamiento limpias, una sección perfecta que indica el uso de un sofisticado equipo de contramedidas soviético, una guillotina submarina de la que nadie tenía conocimiento. El patrón sugiere una verdad aterradora. Las capacidades antisubmarinas soviéticas han dado un salto cuántico. Los submarinos británicos de la clase Swiftsure
se cuentan entre las plataformas submarinas más sigilosas del mundo. Equipados con propulsores de chorro de bomba encapsulados y avanzados sistemas de amortiguación acústica, son casi indetectables a velocidades de operación normales. En contraste, los submarinos soviéticos son más ruidosos, más fáciles de rastrear, víctimas de tolerancias de fabricación inferiores y diseños de reactores que no pueden igualar el silencio occidental. Esa había sido la sabiduría aceptada durante 20 años. Estos informes sugieren que esa sabiduría estaba trágicamente equivocada. El 29 de diciembre, en una sala de conferencias sin ventanas en el edificio del Almirantazgo, el director de inteligencia naval recibe un informe clasificado. Lee los informes acumulados uno tras otro. Estudia los datos acústicos del encuentro del HMS Splendid. Escucha las señales de hidrófono grabadas en los momentos previos a que el sonar remolcado fallara. Entonces, formula las preguntas que todos piensan, pero nadie se atreve a expresar en voz alta. ¿Cómo supo el tifón dónde estaba posicionado el Splendid? ¿Cómo ejecutó el submarino soviético un rumbo de intercepción perfecto hacia un objetivo que debería haber sido invisible en el sonar pasivo a 12.000 metros de distancia? ¿Cómo localizaron y destruyeron el sonar remolcado con aparente precisión quirúrgica? La primera teoría propuesta es la más simple y a la vez la más devastadora. Inteligencia humana. Un agente soviético dentro de la Royal Navy, filtrando las órdenes de movimiento de los submarinos al centro de Moscú. La conclusión es tan lógica como aterradora. El salto tecnológico soviético no provenía de sus astilleros ni de sus laboratorios, sino de una fuente mucho más cercana. En la Guerra de las Sombras, la máquina más avanzada puede ser vencida no por otra máquina, sino por la fragilidad de un solo hombre. La verdadera vulnerabilidad no residía en el acero del casco, sino en el secreto susurrado en un pasillo oscuro. Una traición que podía anular décadas de supremacía tecnológica en un instante. En los corredores silenciosos del poder, donde la seguridad nacional es una religión susurrada, el Servicio de Inteligencia inicia sus investigaciones. Lo hace sigilosamente, sin alarmas, centrando la mirada en el corazón de su fuerza más secreta, el alto mando de la flota submarina. Se examinan con lupa los perfiles del personal con acceso a los calendarios de patrulla, a las áreas operativas designadas, a los secretos que garantizan la invisibilidad. Cada archivo es revisado, cada lealtad sopesada. El resultado es un silencio desolador. Nada. La red se extiende, desesperada. Las investigaciones se amplían para abarcar a las tripulaciones de mantenimiento, a los especialistas en comunicaciones, a cada alma que pudiera tener conocimiento, por tangencial que fuera, de los despliegues submarinos. Se interroga, se observa, se escucha en las sombras, y de nuevo, el mismo vacío. No hay traidores, no hay filtraciones evidentes. Entonces, desde el otro lado del Atlántico, llega un eco inquietante. Los estadounidenses comparten informes inquietantemente similares de su propia fuerza de submarinos. Describen intercepciones soviéticas inexplicables, encuentros cercanos en las profundidades que sugieren capacidades de detección que rozan lo imposible. La verdad se vuelve ineludible. Si existe un espía, no es un simple agente. Es un fantasma con acceso a información clasificada tanto de la Marina Real Británica como de la Armada de los Estados Unidos a un nivel operativo. Un acceso de esa magnitud solo podría pertenecer a un oficial de alto rango en el cuartel general de la OTAN o a alguien con la autoridad para supervisar los movimientos de múltiples flotas aliadas. La investigación da un giro copernicano. Si el fantasma no es humano, quizás sea tecnológico. Las mentes más brillantes de Occidente se encierran a teorizar. Quizá los soviéticos han desarrollado un nuevo sistema de radar, uno capaz de detectar la efímera firma de un snorkel o un periscopio a distancias antes consideradas imposibles. Quizá han sembrado una vasta red de sensores acústicos en el lecho marino del desolado mar de Barents, un tapiz invisible que escucha los movimientos submarinos con una precisión sin precedentes. O tal vez, la amenaza viene de arriba,
Satélites equipados con un radar de apertura sintética, capaces de percibir la estela térmica, la sutil cicatriz de calor que un submarino nuclear deja en las capas superficiales del océano. Las teorías se multiplican, cada una más avanzada que la anterior, pero ninguna puede explicar el incidente que hiela la sangre en los centros de mando. El encuentro imposible. Cómo un submarino soviético de la clase Tidad, mientras ambas naves operaban en rutina silenciosa, fue una violación de las leyes fundamentales de la guerra submarina, un acto de percepción que no debería ser posible. El costo psicológico de esta vulnerabilidad se manifiesta en las reuniones informativas. Comandantes que una vez surcaron las profundidades con la confianza absoluta en su superioridad acústica, ahora informan de una tensión palpable, una ansiedad elevada durante las operaciones de patrulla. Algunos, incapaces de soportar la presión de ser cazados en su propio santuario, solicitan el traslado a buques de superficie. Otros, silenciosamente, presentan su retiro. El servicio silencioso se vuelve aún más silencioso, ahogado por el miedo a lo desconocido. Las tripulaciones procesan la perturbadora realidad de que su invencibilidad era una ilusión, y que la Unión Soviética ha encontrado una manera de ver a través de la oscuridad que debía protegerlos. La pregunta resuena en las salas de reuniones seguras y en los centros de análisis clasificados de toda la comunidad de inteligencia occidental. Se convierte en una obsesión. ¿Cómo encuentran los soviéticos nuestros submarinos? La respuesta llega en fragmentos, a lo largo de 18 meses de investigación clasificada. No proviene de redes de espías, ni de imágenes satelitales, ni de la inteligencia de señales. Proviene de un lugar inesperado, la mente de un físico en el establecimiento de investigación de defensa del Atlántico en Dartmouth, Nueva Escocia. Un científico que, mientras revisaba datos rutinarios, advierte algo anómalo en las mediciones de temperatura del agua tomadas por buques de investigación canadienses que operan frente a los grandes bancos. Las mediciones muestran anomalías térmicas, rastros tenues de agua más cálida que persisten en el océano durante horas después del paso de los barcos. Una memoria líquida. El físico, sin conocer la crisis que consume a la OTAN, escribe un artículo técnico sobre la detección de estelas térmicas. El documento, uno entre miles, comienza a circular a través de los comités científicos de la Alianza. El mayor secreto no estaba oculto en una caja fuerte, ni en la mente de un traidor. Estaba escrito en el agua, una firma efímera en la inmensidad del océano. La naturaleza misma, en su obediencia a las leyes de la física, se había convertido en el delator definitivo, revelando que en la oscuridad absoluta, incluso el más leve calor puede trazar un camino hacia la aniquilación. El escondite perfecto había dejado de existir. En los pasillos de la Oficina de Inteligencia Naval en Washington, un analista lee el periódico de la mañana. Pero su mente no está en los titulares. Está en los informes cifrados, en los susurros provenientes de submarinos británicos que, en las profundidades heladas del Atlántico Norte, han perdido el sido capaces de encontrarlos. La teoría, como un cristal de hielo, comienza a formarse en las salas de conferencias seguras de toda la comunidad de inteligencia occidental durante la primavera de 1987. Es una idea que desafía décadas de doctrina naval, una revelación tan simple como aterradora. Los submarinos soviéticos no están usando sonar. Sus pings activos delatarían su propia posición. No están usando radar, inútil bajo las olas. No dependen de agentes humanos que transmiten posiciones desde Whitehall o Norfolk. Están detectando algo mucho más sutil, algo fundamental. Están detectando la firma térmica que deja un submarino nuclear cuando el sistema de refrigeración de su reactor calienta el agua circundante en fracciones de grado. Este calor, una consecuencia inevitable de la fisión nuclear, se disipa lentamente a través del océano, creando carreteras invisibles que marcan con precisión por dónde ha viajado el submarino. Son estelas fantasmales, senderos de energía que persisten en la quietud abisal. Los submarinos soviéticos, equipados con sensores de temperatura de una sensibilidad lenciosos. Las implicaciones de esta verdad
paralizan a los equipos de planificación estratégica a ambos lados del Atlántico. Cada submarino nuclear, sin excepción, genera calor residual. El núcleo del reactor de agua a presión opera a temperaturas que superan los 300 grados Celsius. Las turbinas de vapor que impulsan el sistema de propulsión descargan esta energía térmica en el océano a través de intercambiadores de calor. Ni el diseño de reactor más eficiente puede eliminar esta realidad termodinámica fundamental. Un submarino que se desplaza a 15 nudos durante 6 horas deja tras de sí una estela térmica que se extiende por más de 100 kilómetros. Una cicatriz en el océano, detectable durante un periodo de 12 a 18 horas, dependiendo de las condiciones. Las aguas más profundas, con sus capas térmicas estables, conservan la firma durante más tiempo. Las aguas del Ártico, con una mezcla mínima, pueden mantener estas estelas durante días. El mar de Barents en invierno, el mismo lugar donde el HMS Splendid perdió su sonar remolcado, ofrece condiciones casi perfectas para el rastreo de estelas térmicas. La Oficina de Inteligencia Naval asigna la tarea de validar la teoría a 3 equipos de investigación independientes. El primer equipo opera desde el Centro de Guerra Submarina Naval en Newport, Rhode Island. El segundo trabaja en el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins. El tercer equipo es diferente. Está compuesto por comandantes de submarinos, veteranos con una experiencia operativa incalculable en aguas árticas. Son marineros que han pasado años jugando al gato y al ratón con los submarinos soviéticos. Hombres que ahora comprenden, con un escalofrío, que el ratón siempre había sido visible para el gato. Los equipos trabajan de forma aislada, comparando sus notas únicamente en reuniones mensuales de coordinación. Se celebran en salas sin ventanas, donde el café se enfría en tazas de cerámica, mientras los proyectores lanzan datos de imágenes térmicas sobre pantallas blancas. El equipo de Newport realiza experimentos controlados utilizando conjuntos de termistores remolcados. Sondas de temperatura de alta sensibilidad, arrastradas detrás de buques de investigación a varias profundidades y velocidades. Mapean meticulosamente la estela térmica del USS Skate, operando a diferentes niveles de potencia, convirtiendo la teoría en datos irrefutables. En la guerra silenciosa bajo las olas, la arrogancia de la invisibilidad se había topado con una verdad fundamental. El arma de sigilo definitiva había sido traicionada, no por un espía o un fallo tecnológico, sino por las propias leyes de la física. Un recordatorio de que en la inmensa oscuridad del océano no existen secretos absolutos, solo verdades que esperan el instrumento adecuado para ser medidas. En la inmensidad del campo de pruebas del Atlántico, al este de Florida, las aguas guardan un secreto latente. Los datos, fríos e irrefutables, confirman la teoría que un físico había postulado en la lejanía de Dartmouth. Una verdad tan simple como aterradora. Un submarino, operando a su velocidad de crucero, no es un fantasma. Deja tras de sí una estela, una cicatriz térmica detectable que se extiende por decenas de kilómetros en su popa. El diferencial de temperatura es minúsculo, a menudo inferior a 1/10 de grado Celsius. Una alteración casi imperceptible, pero suficiente para dibujar una firma inconfundible contra el lienzo ambiental del océano. La tecnología de sensores modernos es capaz de discernir variaciones tan sutiles como 1/1000 de grado. Y aquí reside la clave de la vulnerabilidad. La tecnología soviética no necesitaba ser particularmente sofisticada para explotar esta debilidad. Solo necesitaba ser desplegada con un conocimiento preciso de la física fundamental. En los pasillos de la Universidad Johns Hopkins, un equipo se sumerge en el análisis histórico. Décadas de informes sobre encuentros submarinos son reexaminados, pero esta vez a través del nuevo y revelador prisma de la teoría de la estela térmica. Emerge un patrón, una coreografía fantasmal que había permanecido invisible mientras los analistas asumían que la detección acústica era la única variable relevante. Aquellos inexplicables encuentros, las intercepciones soviéticas que desafiaban toda lógica táctica, de repente cobraban un sentido escalofriante. No estaban rastreando firmas sonoras,
estaban siguiendo las carreteras térmicas que los submarinos occidentales habían trazado en esas mismas aguas horas antes. Las posiciones de emboscada perfectas, esos puntos en el mapa donde los cazadores soviéticos aguardaban pacientemente a los submarinos británicos, no eran producto del espionaje ni de una asombrosa casualidad. Eran puntos de intercepción calculados con una precisión matemática. Lugares donde las estelas térmicas de patrullas occidentales previas se cruzaban con las rutas proyectadas para las operaciones en curso. La matemática subyacente es de una elegancia brutal en su simplicidad, una vez que el mecanismo de detección se hace evidente. El testimonio de los comandantes de submarinos proporciona el contexto operacional que transforma la física abstracta en una pesadilla táctica. Imaginemos la escena. Un submarino británico de la clase Swiftsure, tras completar una misión de vigilancia cerca de Murmansk, abandona el área de patrulla. Navega hacia el sur, atravesando el mar de Barents a 12 nudos, envuelto en una falsa sensación de invisibilidad. 6 horas más tarde, un submarino de ataque soviético de la clase Victor III entra en la misma zona desde el norte. Sus sensores de temperatura frontales, barriendo el agua, detectan la anomalía. La estela térmica dejada por el buque británico. El comandante soviético no necesita activar su sonar. No necesita emitir un solo pulso que delate su presencia. Simplemente, antamente, metódicamente, comienza a cerrar la distancia, manteniendo un silencio acústico absoluto. 12 horas después de que el submarino británico haya pasado por ese punto, el navío soviético alcanza la posición de disparo. Se encuentra a 3.000 metros de la popa de un objetivo que no tiene la menor idea de que está siendo cazado. El sonar pasivo del submarino británico no oye nada, porque el submarino soviético no genera una firma acústica digna de ser detectada mientras se desliza por esa autopista térmica con sus reactores a mínima potencia. Las implicaciones de este descubrimiento se propagan a través de la planificación naval occidental como las ondas de choque de una carga de profundidad. Cada doctrina, cada táctica de evasión, cada supuesto sobre la guerra submarina queda instantáneamente obsoleto. La propia noción de sigilo, el pilar sobre el que se construyó el poder submarino de la OTAN, se ve cuestionada hasta sus cimientos. El océano, que se creía un refugio de silencio y oscuridad, se revela como un libro abierto para quien supiera leer el lenguaje del calor. En la guerra invisible que se libraba bajo las olas, el adversario no solo escuchaba, también veía las huellas de sus presas, mucho después de que éstas hubieran desaparecido. 50 años de doctrina de sigilo acústico se desmoronan de la noche a la mañana. Las losetas anecoicas, diseñadas para absorber las ondas de sonar como una esponja absorbe el agua. Los complejos sistemas de balsas de maquinaria que aislaban las vibraciones del motor del casco. Los avanzados propulsores de chorro de agua, concebidos para susurrar en las profundidades en lugar de gritar. Todas las costosas y brillantes soluciones de ingeniería creadas con un único propósito: hacer que un submarino fuera acústicamente invisible. Todo ello, reducido a la insignificancia. Reducido a nada. Si el enemigo puede rastrear un submarino simplemente por su firma de calor. Una estela térmica, un fantasma de calor dejado en el agua helada, traicionando la posición, la velocidad y la dirección de la máquina más sigilosa jamás construida por el hombre. De repente, cada submarino occidental que opera en el Atlántico Norte se vuelve vulnerable. Expuesto a la intercepción por parte de los cazadores soviéticos, equipados con una tecnología de una simplicidad brutal, matrices de termistores y comandantes PASI. El cálculo estratégico, aquel que asumía que los submarinos de Occidente podían operar libremente en aguas soviéticas, llevando a cabo misiones de vigilancia y recopilación de inteligencia con total impunidad, colapsa bajo el peso de esta nueva y aterradora realidad. Una mañana gris de mayo de 1987, en una oficina con vistas al Támesis, el director de inteligencia naval informa al primer lord del mar. El ambiente es tenso, la información devastadora. El informe dura 40 minutos. Al finalizar, el primer lord del mar
con el rostro impasible, formula 3 preguntas. Solo 3. Primero, ¿cuánto tiempo han poseído los soviéticos esta capacidad? La respuesta es un golpe helado. La inteligencia sugiere que la investigación soviética sobre el rastreo de estelas térmicas comenzó a finales de la década de 1970. Y lo que es peor, que los sistemas operativos han sido desplegados en sus clases de submarinos más modernas desde, aproximadamente, 1983. Durante años han estado cazando en la oscuridad, y Occidente ni siquiera lo sabía. Segundo, ¿podemos detectar cuándo los submarinos soviéticos utilizan el rastreo térmico contra nuestras naves? La respuesta es aún más desoladora. No. El rastreo térmico es enteramente pasivo. No emite ninguna señal, no genera ninguna firma electromagnética. Es como observar a través de una ventana. El observador permanece invisible. No puede ser detectado por las medidas de vigilancia electrónica. Los submarinos británicos están ciegos. Tercero, ¿podemos defendernos? El director responde que las contramedidas son teóricamente posibles, pero requerirán cambios fundamentales en el diseño de los submarinos y en la doctrina operativa. Cambios que llevarán años, quizás una década, en implementarse en toda la flota. El primer Lord del Mar toma entonces la decisión que definirá las operaciones submarinas británicas durante el resto de la Guerra Fría. Todos los submarinos de la clase Swiftsure son retirados temporalmente de las operaciones de patrulla en aguas territoriales soviéticas. Las misiones de vigilancia en curso se cancelan de inmediato. Los submarinos regresan a las bases de Faslane y Devonport para ser sometidos a modificaciones urgentes y secretas, instalando sistemas experimentales de contramedidas térmicas. Las modificaciones incluyen la instalación de intercambiadores de calor adicionales y sistemas de refrigeración del reactor modificados, diseñados para disipar el calor de manera más eficiente en el océano circundante. Se instalan también dispositivos de señuelos térmicos desplegables, capaces de crear rastros falsos para confundir al cazador. El trabajo se lleva a cabo en diques secos seguros, bajo la más estricta vigilancia. A los trabajadores del astillero se les exige firmar acuerdos de confidencialidad adicionales antes de ser informados sobre la naturaleza de las modificaciones. La explicación oficial, para los observadores curiosos y los oídos indiscretos, es un simple mantenimiento de rutina y una actualización de sistemas. Nadie fuera de ese compartimento clasificado sabe la verdad. Que la Royal Navy está rediseñando toda su flota de submarinos de ataque para hacer frente a una vulnerabilidad que, en su esencia, ha existido desde el principio. Una vulnerabilidad nacida no de una tecnología enemiga avanzada, sino de la física elemental. El simple acto de mover un objeto a través del agua desplaza energía, y esa energía deja una firma indeleble. La búsqueda de la invisibilidad total siempre ha sido una lucha no solo contra el enemigo, sino contra las propias leyes inmutables de la naturaleza. En las profundidades abisales, donde la luz del sol es solo un recuerdo, se libraba una guerra invisible. Una danza silenciosa entre titanes de acero, cazadores y presas en el teatro más oscuro del planeta. Cuando un submarino nuclear soviético se hacía a la mar, el equilibrio del mundo pendía de un hilo. La respuesta estadounidense no se hizo esperar. Con el entusiasmo característico y presupuestos que parecían no tener fin, se pusieron en marcha programas paralelos de contramedidas. El Mando de Sistemas Navales Marítimos estableció un programa de investigación clasificado, un nombre en clave que susurraba su gélido propósito: Proyecto Estela Fría. Su cuartel general, el cerebro clandestino de esta nueva batalla, se ocultaba en un almacén reconvertido en Arlington, Virginia. Allí, físicos, ingenieros y veteranos submarinistas pasaban sus días calculando las tasas de disipación térmica y sus noches soñando con submarinos fantasmales, espectros que dejaban un rastro de calor en el agua helada. El proyecto se dividió en 3 vías de investigación, 3 frentes en una guerra de termodinámica.
La primera vía se centró en el desarrollo de sistemas de camuflaje térmico activo. El objetivo era enfriar el calor residual del reactor antes de su descarga, reducir la firma de temperatura del navío hasta casi confundirla con los niveles ambientales del océano. Se trataba de borrar la huella, de hacer que la bestia de acero contuviera su aliento de fuego. La segunda vía era el arte del engaño. Su misión era crear una doctrina táctica para la evasión térmica, enseñar a los comandantes de submarinos a explotar las capas térmicas del océano, esas fronteras invisibles donde el agua cambia bruscamente de temperatura. Aprenderían a utilizar las corrientes como mantos de invisibilidad, a deslizarse entre las diferencias de densidad para minimizar la detectabilidad de su estela. La tercera vía, sin embargo, albergaba la pregunta más peligrosa de todas: la aplicación ofensiva. ¿Podrían los submarinos estadounidenses emplear lazo? Fue afirmativa, fue aterradora. Los investigadores norteamericanos en entrenamiento descubrieron que la técnica era de una eficacia pasmosa. Un submarino de la clase Los Ángeles, operando en contacto a distancias que superaban los 20 kilómetros, y lo hacía sin emitir un solo pulso de sonar activo, sin generar la más mínima firma acústica que delatara la presencia del cazador. Los experimentos validaron la metodología operativa soviética y confirmaron la vulnerabilidad de Occidente. Pero también revelaron una verdad incómoda, una que sacudió los cimientos de la estrategia naval estadounidense. La Marina de los Estados Unidos había estado tan obsesionada con su superioridad acústica, con la construcción de los submarinos más silenciosos del mundo, que había pasado por alto toda una dimensión de la guerra submarina. Los teóricos navales soviéticos, operando con una tecnología acústica inferior, habían desarrollado el rastreo térmico como una compensación por el ruido inherente de sus submarinos. Paradójicamente, en su esfuerzo por superar una debilidad, habían descubierto un método de detección que funcionaba igual de bien contra objetivos silenciosos que contra objetivos ruidosos. El sigilo acústico, el pilar de la doctrina occidental, se había vuelto irrelevante. El impacto psicológico en las tripulaciones fue devastador, una crisis existencial que los psiquiatras navales apenas lograban comprender. Los submarinistas se ofrecían como voluntarios aceptando ciertos riesgos: el fallo mecánico, el accidente del reactor, el ataque con cargas de profundidad, la colisión. Peligros comprensibles, con precedentes y protocolos. Pero la idea de que sus naves dejaban estelas brillantes a través del océano, visibles para un enemigo con los sensores adecuados, la noción de que habían estado transmitiendo su posición durante años sin saberlo, violaba la confianza fundamental entre el hombre y la máquina. El submarino debía ser un santuario. El casco de presión de acero y el agua circundante debían proporcionar protección a través de la invisibilidad. Ahora, esa invisibilidad era una ilusión. El océano, que había sido su escudo, se había convertido en un lienzo que revelaba sus secretos más profundos, trazando sus movimientos como fantasmas luminosos en la inmensa y oscura noche del mar. En la guerra silenciosa bajo las olas, la invisibilidad es un mito. Solo existe la ilusión de seguridad, una frágil capa de confianza que puede ser desgarrada en un instante. Para los submarinistas de la OTAN en la década de 1980, esta cruda realidad tenía un nombre: la vulnerabilidad de la estela térmica. Cada submarino, al moverse, dejaba tras de sí una cicatriz de calor en el agua, una firma fantasmal que, para los sensores adecuados, era tan delatora como un faro en la noche. La seguridad se desvanecía en el momento en que un sumergible enemigo se materializaba a distancia de tiro, con una solución de disparo ya calculada y cargada en sus tubos de torpedos. El impacto en la moral fue devastador y profundo. La confianza, el pilar de cualquier tripulación que vive confinada a metros bajo la superficie, comenzó a erosionarse. La retención de personal se desplomó. Comandantes experimentados, veteranos de innumerables patrullas en la oscuridad, solicitaron traslados a buques de superficie o a puestos en tierra firme, buscando refugio de un enemigo que ahora parecía omnisciente. El reclutamiento disminuyó a medida que se extendía el rumor en los círculos navales. Los submarinos
ya no eran los santuarios invulnerables que se anunciaban. La Marina Real Británica se enfrentó a la crisis de frente. Se implementaron programas de asesoramiento psicológico, se mejoró la formación y, crucialmente, se adoptó una política de comunicación transparente sobre el desarrollo de contramedidas. A las tripulaciones de los submarinos se les ofrecieron informes detallados sobre los avances. Se les mostraron los sistemas experimentales de camuflaje térmico que se estaban instalando. Se les enseñaron nuevas técnicas de evasión diseñadas para minimizar la firma de la estela, alterando la velocidad y la profundidad para difuminar su rastro de calor. El mensaje era inequívoco. El problema es real, pero las soluciones están en camino. La vulnerabilidad era significativa, pero no insuperable. El servicio submarino seguía siendo peligroso, pero ahora era un peligro comprendido y que se estaba combatiendo activamente. Mientras tanto, los soviéticos demostraban 1987 y 1988, los submarinos británicos que realizaban operaciones de vigilancia cuidadosamente planificadas en el mar de Noruega se encontraron acechados. Sumergibles de ataques soviéticos se materializaban desde la nada, manteniendo rumbos de intercepción perfectos. Demostraban una conciencia obvia de la posición de los submarinos británicos, a pesar de operar en completo silencio acústico. Los hidrófonos occidentales no captaban nada, pero la amenaza era palpable. No eran solo los británicos. Buques estadounidenses experimentaron encuentros similares. Submarinos franceses, alemanes. Todas las fuerzas submarinas de la OTAN que operaban en aguas del norte informaron de eventos de detección imposibles que confirmaba Sage sin provocar una escalada peligrosa. Los submarinos soviéticos mostraban su presencia, probando que podían rastrear a los submarinos occidentales cuando quisieran. El mensaje fue recibido. Los comandantes occidentales ajustaron sus operaciones en consecuencia. Las rutas de tránsito a través de áreas de patrulla soviéticas sospechosas se modificaron para explotar los patrones de las capas térmicas del océano, zonas donde las diferencias de temperatura del agua podían interrumpir la persistencia de la estela. Las profundidades operativas se variaban con mayor frecuencia para romper las firmas térmicas. Los perfiles de velocidad se optimizaron para minimizar la descarga de calor. Comenzaron a desplegarse señuelos térmicos experimentales, dispositivos que generaban falsos rastros de temperatura diseñados para confundir a los sensores enemigos. Las contramedidas eran imperfectas, pero funcionaron lo suficientemente bien como para restaurar una medida de confianza. A finales de 1988, las tasas de detección soviéticas disminuyeron, lo que sugería de ese mismo año. El HMS Splendid, uno de los submarinos que había sido víctima de esta nueva forma de guerra, regresó al servicio operativo. Había sido reacondicionado con contramedidas térmicas y puesto de nuevo en servicio para una patrulla en el Ártico, un símbolo de resiliencia y adaptación. En el abismo, la ventaja nunca es permanente. Es un espectro, una sombra que pasa de un cazador a otro. La única constante no es el sigilo, sino la incesante carrera por alcanzarlo, sabiendo que la oscuridad nunca guarda sus secretos para siempre. El espectro de diciembre de 1986 aún se cernía sobre la Royal Navy. El comandante cuya estela fue cazada sin piedad por un submarino soviético clase Tifón, una humillación táctica que reescribió las reglas del combate submarino, no fue desterrado. Por el contrario, fue reasignado al centro de entrenamiento de Shorhuti, ascendido a capitán, y se le encomendó una misión de vital importancia: forjar una nueva generación de comandantes en la doctrina de la evasión térmica. La lección, aprendida en la oscuridad helada del Ártico, debía convertirse en el nuevo evangelio de la supervivencia. Su reemplazo, a bordo del mismo submarino, el HMS Splendid, se adentró de nuevo en las aguas del norte. Una misión de vigilancia en el mar de Barents que, apenas 2 años antes, habría sido considerada un acto suicida. Pero el Splendid ya no era la misma presa. Operaba bajo protocolos modificados, una coreografía precisa de engaño y ocultación. Alteraba su profundidad cada 6 horas, descendiendo y ascendiendo a través de las capas termales del océano,
esas fronteras invisibles donde el agua cambia bruscamente de temperatura, difuminando cualquier rastro. Desplegaba señuelos térmicos en intervalos aleatorios, flores de calor efímeras diseñadas para confundir a los sensores enemigos. Los submarinos soviéticos, alertados y ansiosos por repetir su triunfo, intentaron múltiples intercepciones. Pero el fantasma británico se les escapaba. No logró solo con inteligencia acústica de valor incalculable, sino con la prueba irrefutable de que Occidente había aprendido, se había adaptado y había sobrevivido. La pregunta que atormentaba a la inteligencia occidental en 1987 finalmente tenía una respuesta. La Guerra Fría terminaría, pero su legado tecnológico perduraría. La ciencia que permitió a los soviéticos rastrear al HMS Splendid a través de la negrura ártica continuó su evolución mucho después de la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética. La detección de estelas térmicas se convirtió en un pilar fundamental en el diseño de submarinos modernos, un factor incorporado en cada nuevo navío de propulsión nuclear votado por las naciones con la capacidad industrial y la necesidad estratégica de operar flotas submarinas. La física no ha cambiado. Los reactores nucleares siguen generando un inmenso calor residual. El agua del océano, un medio implacable, sigue conservando esas firmas térmicas como una memoria indeleble. Las únicas variables en esta ecuación eterna son la sensibilidad de los sensores y la sofisticación de las contramedidas. En diciembre de 1998, la Marina de los Estados Unidos comisionó el USS Connecticut, un submarino de la clase Seawolf. Este buque era la encarnación de las lecciones aprendidas. Incorporaba sistemas de gestión térmica derivados directamente de la investigación del proyecto Estela Fría. Intercambiadores de calor avanzados enfriaban el agua de descarga del reactor hasta dejarla a solo 0,02 grados Celsius de la temperatura ambiente del océano. Una diferencia casi imperceptible, un susurro térmico en el estruendo del mar. Revestimientos especiales en el casco dispersaban las firmas de calor restantes sobre áreas de superficie más amplias, diluyendo la estela concentrada que había traicionado a las generaciones anteriores. Su sistema de propulsión operaba en modos térmicos variables, otorgando al comandante una elección crítica: la velocidad máxima del depredador, con una estela detectable, o una velocidad reducida con una firma de temperatura cercana a cero, el silencio del fantasma. El Connecticut representaba la primera generación de submarinos diseñados, desde la quilla, para ser térmicamente invisibles. La Royal Navy siguió un camino de desarrollo similar con su programa de la clase Astute. El HMS Astute, comisionado en agosto de 2010, llevaba el concepto aún más lejos. Sus sistemas de camuflaje térmico hacían que el buque fuera prácticamente indetectable para el rastreo por temperatura a velocidades de patrulla normales. El sistema de enfriamiento del reactor incluía intercambiadores de calor redundantes, vertederos térmicos de respaldo y protocolos de gestión activa de la temperatura integrados directamente en los sistemas de combate. Ahora, el oficial de armas, mientras buscaba al enemigo, podía observar en tiempo real en pantallas dedicadas la fuerza de su propia firma térmica, gestionando su propia vulnerabilidad. La presa y el cazador ahora monitorean la misma energía invisible. En el abismo silencioso, la guerra no se libra con sonido y furia, sino con grados de temperatura y algoritmos de dispersión. El calor es una traición en la oscuridad helada, y la supervivencia depende de convertirse en uno con el frío indiferente del océano. Bajo la superficie, la paz es solo una ilusión. La contienda nunca ha terminado, simplemente ha aprendido a ser invisible. En las profundidades heladas del Atlántico Norte, la doctrina submarina británica sufre una transformación silenciosa pero fundamental. La velocidad y la profundidad se ajustan con una precisión casi biológica, no solo para evadir el sonar, sino para mantener un perfil de sigilo óptimo en un espectro invisible: el calor. La gestión térmica es elevada al mismo nivel de prioridad que el silenciamiento acústico.
Es el reconocimiento de una verdad ineludible. La supervivencia en aguas disputadas exige una invisibilidad total, un borrado de la propia existencia a través de múltiples espectros de detección. Mientras tanto, el desarrollo submarino ruso persigue una trayectoria paralela, a pesar de las severas restricciones económicas que siguieron al colapso soviético. El submarino de ataque clase Yasen, cuya primera unidad fue comisionada en el año 2013, representa un salto cuántico. Incorpora conceptos occidentales de gestión térmica, pero adaptados a la filosofía de ingeniería rusa. La planta del reactor de la nave incluye sistemas de refrigeración avanzados que reducen la generación de calor residual en su origen, en lugar de simplemente enfriar el agua de descarga después del hecho. Los teóricos navales rusos reconocen calizada por las contramedidas occidentales. La futura guerra submarina, entienden, requerirá nuevos métodos de detección que vayan más allá de la temperatura y el sonido. En respuesta, los submarinos estadounidenses que realizan operaciones de vigilancia cerca de las bases navales rusas emplean tácticas de evasión térmica perfeccionadas a partir de la experiencia británica. Varían su profundidad de patrulla de forma continua, explotando las capas térmicas del Ártico como un manto de invisibilidad. Estas termoclinas, fronteras naturales entre aguas de diferente temperatura, distorsionan y disipan la persistencia de su estela de calor. Despliegan señuelos que generan falsos rastros de temperatura, convirtiendo el océano en un laberinto de espejos infrarrojos. El campo de batalla submarino se vuelve cada vez más complejo, un tablero de ajedrez tridimensional jugado en la oscuridad total. Pero el siglo XXI trae consigo un nuevo y formidable contendiente. China emerge como una gran potencia submarina, construyendo sumergibles de ataque nuclear y de misiles balísticos que incorporan las lecciones aprendidas de la experiencia occidental y rusa en la guerra térmica. El submarino de ataque tipo 093, que entró en servicio en 2006, presenta sistemas de gestión térmica que sugieren el acceso chino a investigación occidental clasificada, ya sea a través del espionaje o de la transferencia de tecnología. La doctrina submarina china enfatiza el sigilo térmico como un requisito operativo principal. Es el reflejo de una profunda comprensión de que sus naves operarán en las aguas más disputadas del planeta, donde las fuerzas antisubmarinas estadounidenses y japonesas mantienen sofisticadas redes de detección. La Armada del Ejército Popular de Liberación invierte masivamente en el desarrollo de sensores térmicos, intentando replicar el éxito soviético en el rastreo de submarinos basado en la temperatura. Las implicaciones estratégicas se extienden mucho más allá de las capacidades individuales de cada sumergible. Las naciones que poseen tecnología avanzada de detección térmica obtienen una ventaja significativa en la guerra submarina, capaces de rastrear submarinos enemigos que se creen invisibles. La proliferación de estos sensibles sensores de temperatura, inicialmente restringidos a las superpotencias con programas navales avanzados, se extiende gradualmente a naciones más pequeñas, alterando el equilibrio de poder en las profundidades. Así, la guerra submarina se transforma en un duelo de fantasmas. Una caza silenciosa donde la ausencia de una señal es tan reveladora como su presencia. En este abismo tecnológico, la victoria no pertenece al más ruidoso, sino al que mejor domina el arte de no existir, dejando tras de sí nada más que el frío e indiferente silencio del océano. En la gran partida de ajedrez de la guerra naval, las naciones buscan constantemente la ventaja asimétrica, un movimiento inesperado que pueda desequilibrar a un adversario con flotas de submarinos más grandes y poderosas. El espectro de la detección térmica se ha convertido en ese nuevo gambito. Las fuerzas navales iraníes, a través de transferencias tecnológicas rusas, adquieren equipos de detección térmica de última generación. En las aguas estratégicas del Estrecho de Hormuz, la arteria vital que conecta el Golfo Pérsico con el Océano Índico, despliegan una red de sensores. Sus ojos invisibles ahora son capaces de rastrear las sutiles firmas de calor de los submarinos estadounidenses en tránsito, despojándolos de su manto de invisibilidad. Al otro lado del mundo, en la península de Corea, un escenario similar se desarrolla.
Los submarinos norcoreanos, aunque tecnológicamente primitivos en muchos aspectos, reciben paquetes de sensores térmicos. Esta mejora, aparentemente menor, les otorga una nueva y letal percepción, aumentando drásticamente su capacidad para detectar a las naves surcoreanas y estadounidenses que operan en las tensas aguas del Mar de Japón. La democratización de esta tecnología obliga a las armadas occidentales a abandonar una de sus premisas fundamentales. El santuario de las profundidades ha sido violado. Ahora deben operar bajo el supuesto de una vigilancia constante en cualquier mar disputado. El comandante de un submarino estadounidense que se desliza cerca de costas hostiles ya no es solo un cazador, es también la presa. La planificación de cada misión se convierte en un delicado cálculo. Aceptar el riesgo de ser visto o sacrificar la velocidad operando a un ritmo reducido que minimice las delatoras estelas de temperatura. El impacto psicológico es un eco de un encuentro que cambió las reglas del juego décadas atrás, cuando el submarino británico HMS Splendid se topó con la estela térmica de un coloso soviético de la clase Tifón. La revelación fue estremecedora. No existe la verdadera invisibilidad, solo existen grados de visibilidad que deben ser gestionados en un delicado baile entre la ingeniería, la táctica y la calculada aceptación del riesgo. Pero a medida que se perfecciona la gestión térmica, la carrera armamentista se desplaza hacia nuevos y exóticos frentes. Los laboratorios militares aceleran la investigación de métodos de detección alternativos. Surge el rastreo de la turbulencia de estela, utilizando sensores de presión de una sensibilidad exquisita para detectar las columnas de agua perturbada que un submarino deja a su paso. Esta cicatriz acuática persiste mucho más tiempo que una firma de calor, pudiendo ser detectada durante días enteros en condiciones oceánicas tranquilas. Desde lo alto, vigilantes orbitales intentan identificar estas mismas estelas. Sistemas basados en satélites analizan los patrones microscópicos en la superficie del agua, buscando las reveladoras evidencias de una perturbación submarina. La detección de anomalías magnéticas, una técnica clásica, se vuelve exponencialmente más sofisticada. Sensores aerotransportados de una sensibilidad sin precedentes pueden ahora discernir las sutiles distorsiones en el campo magnético terrestre causadas por el movimiento de una inmensa masa de metal bajo las olas. Incluso la propia biología del océano se convierte en un adversario. Una vía de detección completamente inesperada emerge cuando los investigadores descubren que el plancton bioluminiscente, desplazado por el casco de un submarino, crea estelas de luz fantasmal. Estos rastros etéreos, aunque débiles, son visibles para sensores ópticos especializados, convirtiendo a la vida marina en un sistema de alerta temprana involuntario. La proliferación de estos métodos transforma la operación de un submarino. Ya no es un ejercicio de sigilo, sino un acto de gestión simultánea de múltiples tipos de firmas. El comandante moderno ya no se preocupa solo por el sonido. Debe considerar su firma acústica, su firma térmica, la turbulencia de su estela, su anomalía magnética, sus emisiones electromagnéticas e incluso la perturbación biológica que causa en su entorno. La complejidad de esta tarea supera la capacidad cognitiva humana. Requiere una nueva simbiosis entre el hombre y la máquina. Sistemas de gestión de firmas asistidos por ordenador que monitorizan continuamente múltiples flujos de sensores y recomiendan combinaciones óptimas de velocidad y profundidad para cada perfil de misión. El océano ya no es un manto de oscuridad que ofrece refugio, sino un campo de batalla transparente donde cada movimiento deja una huella. El arte de la guerra submarina ya no consiste en desaparecer, sino en dominar el sutil lenguaje de las sombras en un mundo donde ya no existen lugares para esconderse. El submarino deja de ser una simple nave operada por manos humanas para convertirse en una sofisticada plataforma de combate. En esta nueva era, la tripulación ya no ejecuta cada maniobra, sino que proporciona la guía estratégica, mientras sistemas automatizados se encargan de la ejecución táctica en el abismo. La formación de sus oficiales, por tanto, evoluciona en consecuencia,
transformándose en un crisol de nuevas y letales disciplinas. El legendario curso Perisher de la Marina Real Británica, famoso por su dureza implacable y su elevada tasa de fracasos, es un claro testimonio de este cambio. A su ya extenuante currículo se han añadido módulos de guerra térmica. Aquí, los futuros comandantes se sumergen en la teoría de la detección basada en la temperatura, estudian tácticas de evasión térmica y dominan los procedimientos para el despliegue de contramedidas. Durante semanas, los aspirantes se encierran en simuladores de última generación, practicando la gestión de su propia firma de calor. Aprenden a explotar las capas térmicas del océano, del mismo modo que generaciones anteriores aprendieron a dominar las zonas de convergencia acústica para ocultar su sonido. La consecuencia directa es un aumento en la ya notoria tasa de fracasos del curso. Los instructores exigen un dominio absoluto de las operaciones térmicas, a la par de las habilidades tradicionales de la guerra submarina. Un comandante que no pueda demostrar una gestión térmica competente es relevado del servicio submarino, sin importar cuán perfecta sea su pericia en el sigilo acústico. El silencio ya no es suficiente. Al otro lado del Atlántico, la Marina de los Estados Unidos implementa una evolución similar en su escuela de submarinos de Groton, Connecticut. Los estudiantes reciben sesiones informativas clasificadas sobre la física de las estelas térmicas, estudian historiales de incidentes de detección atribuidos al rastreo de temperatura y practican tácticas de evasión en simuladores que modelan los entornos térmicos oceánicos con una fidelidad asombrosa. El entrenamiento subraya una nueva verdad ineludible. El sigilo térmico no es una capacidad opcional, sino una habilidad esencial para la supervivencia. Los instructores inculcan en los estudiantes un principio fundamental, casi un dogma de esta nueva guerra fría y silenciosa. Todo submarino genera una firma térmica. Toda firma térmica puede ser detectada. La supervivencia depende de minimizar esa firma y, crucialmente, de saber cuándo será detectada a pesar de todas las contramedidas. En paralelo, la comunidad de inteligencia mantiene una evaluación continua de las capacidades de detección térmica de potencias extranjeras. La Oficina de Inteligencia Naval publica informes anuales clasificados que evalúan los sistemas de rastreo submarino de Rusia, China y otras naciones. Estos informes detallan estimaciones de la sensibilidad de los sensores, ubicaciones de despliegue, áreas de cobertura y una evaluación precisa de la amenaza para las operaciones submarinas estadounidenses. La planificación de cada misión incorpora ahora la probabilidad de detección térmica en el cálculo de riesgos. Las operaciones en zonas de alta amenaza requieren la aprobación de los más altos mandos. El proceso evoca las tácticas de la Guerra Fría, cuando los movimientos de los submarinos se coordinaban con los horarios de los satélites de reconocimiento para minimizar el riesgo. Hoy, las operaciones modernas coordinan los movimientos del submarino con las evaluaciones de la red de detección térmica, trazando rutas a través de corredores oceánicos donde la cobertura del rastreo por temperatura es más débil o inexistente. El coste de mantener esta ventaja en el sigilo térmico se convierte en una consideración estratégica de primer orden. En las profundidades, la invisibilidad ya no es una capa que se viste, sino un estado que se gestiona, un equilibrio precario en un océano que, ahora, todo lo ve y todo lo recuerda. En las profundidades del océano, se libra una guerra silenciosa. No es una guerra de torpedos y cargas de profundidad, sino una batalla contra las leyes de la física. Cada nueva generación de submarinos, cada avance en su letalidad, se enfrenta a un enemigo implacable: el calor. Su propia firma térmica, una estela invisible que amenaza con delatar su posición al ojo vigilante del adversario. El precio de este sigilo es astronómico. El desarrollo, la integración y el despliegue de sistemas de gestión térmica exigen una inversión de miles de millones de dólares. En el programa de submarinos clase Virginia de la Armada de los Estados Unidos, los sistemas de contramedidas térmicas representan un coste aproximado de $15 millones por cada nave. Esta cifra, que constituye el 2% del coste total de construcción,
es el tributo colosal que se paga por el manto de la invisibilidad. Al otro lado del Atlántico, el programa de submarinos de misiles balísticos clase Dreadnought de la Royal Navy británica asigna porcentajes similares, reconociendo una verdad fundamental. La credibilidad de la disuasión estratégica depende, en última instancia, de la capacidad de un submarino para desaparecer durante sus patrullas. Esta carga financiera impone límites severos. El coste de la gestión térmica contribuye directamente a las decisiones de reducir el tamaño de las flotas planificadas, limitando la capacidad de las naciones para proyectar su poder bajo las olas. Pero mientras las superpotencias invierten fortunas en enfriar sus reactores, otras naciones han elegido un camino radicalmente distinto, un enfoque que busca evitar por completo la firma térmica. La tecnología de propulsión independiente del aire, o AIP, permite a los submarinos convencionales operar sumergidos durante semanas sin generar el masivo calor residual característico de los reactores nucleares. Los submarinos alemanes del tipo 212, por ejemplo, utilizan células de combustible de hidrógeno para su propulsión submarina. Su único producto de escape es agua, dejando una firma térmica mínima, casi indetectable. Del mismo modo, los sumergibles suecos de la clase Gotland emplean motores Stirling, que generan una fracción del calor residual de una planta nuclear. Estos submarinos convencionales sacrifican la autonomía ilimitada y la capacidad de tránsito a alta velocidad de sus contrapartes nucleares. Pero a cambio, obtienen una invisibilidad térmica casi completa a velocidades de patrulla. Es un trueque que resulta aceptable para naciones enfocadas en la defensa costera, más que en la proyección de poder global. El equilibrio táctico entre los gigantes nucleares y los sigilosos cazadores convencionales comienza a cambiar a medida que la detección térmica prolifera. Los submarinos nucleares mantienen su ventaja en velocidad, resistencia y profundidad, pero se enfrentan a una creciente vulnerabilidad en las aguas costeras poco profundas. Es precisamente en estos entornos litorales donde los submarinos con propulsión AIP pueden operar como fantasmas, con firmas casi inexistentes. La Armada de los Estados Unidos, históricamente comprometida con una fuerza exclusivamente nuclear, comienza a reconsiderar los submarinos convencionales para misiones especializadas, en teatros de operaciones donde el sigilo térmico es más importante que el alcance ilimitado. Es un debate que resuena con los ecos de la Guerra Fría, con las mismas tensiones entre la capacidad de la ingeniería y los imperativos operacionales que una vez dominaron las discusiones sobre las prioridades acústicas frente a las térmicas. En julio del año 2004, el HMS Splendid fue dado de baja tras 23 años de servicio. El mismo submarino que perdió su sonar remolcado frente a un tifón soviético en diciembre de 1986 pasó sus últimos años realizando operaciones de entrenamiento y pruebas de armas. Su confianza mermada. Ya no era apto para las delicadas misiones de vigilancia cerca de costas hostiles. El submarino fue remolcado a Devonport para su desmantelamiento. Su reactor fue vaciado de combustible, su casco de presión finalmente desguazado. El destino del Splendid es el destino de una era. Un recordatorio solemne de que en la carrera por el dominio submarino, incluso los cazadores más formidables están a una sola innovación de convertirse en la presa. Ninguna ceremonia marca su retiro. Ningún reconocimiento público de su papel crucial en el descubrimiento de las capacidades de rastreo térmico soviéticas. El submarino simplemente cesa de existir como plataforma operativa, reducido a un amasijo de metal y a memorias clasificadas en archivos seguros. El comandante que perdió el sonar remolcado se retira de la Royal Navy en 1995 con el rango de contraalmirante. Atado por el juramento de la Ley de Secretos Oficiales y una profunda convicción personal, jamás discute públicamente aquel encuentro de diciembre de 1986. En conversaciones privadas, entre camaradas submarinistas, a veces confesaba la noche en que comprendió que su nave dejaba una estela visible a través de la oscuridad del Ártico, que la invisibilidad era una ilusión y que la seguridad dependía enteramente de que el enemigo eligiera no explotar esa vulnerabilidad.
Muere en 2009, llevándose a la tumba los recuerdos detallados de aquella patrulla de Nochebuena. Pero la lección le sobrevivió. Las fuerzas submarinas modernas comprenden que la verdadera invisibilidad no existe, que cada plataforma genera firmas a través de múltiples espectros de detección. La supervivencia ya no depende de la eliminación de la firma, sino de su gestión. La física no ha cambiado desde aquel diciembre. Los submarinos nucleares todavía calientan el agua circundante. Los sensores sensibles todavía detectan esas variaciones de temperatura. La única diferencia es la conciencia de la vulnerabilidad y los esfuerzos sistemáticos para minimizar la exposición. El océano lo recuerda todo. Cada tránsito submarino deja huellas en la temperatura del agua, en los patrones de turbulencia, en la biología desplazada. Algunas persisten durante horas, otras durante días. La tarea del comandante no es no dejar rastro, sino dejar uno que se disipe antes de que el enemigo pueda encontrarlo. Este entendimiento, comprado con el sonar remolcado del HMS Splendid, en la víspera de Navidad de 1986, define la guerra o los métodos de detección actuales. La estela permanece visible para aquellos que saben cómo mirar.